Buenas tardes a todos. Pues iniciamos hoy la última sesión del curso Construyendo Lazos para una comunidad euroasiática pacífica y sostenible desde el conocimiento mutuo, historia, cultura y nuevas tecnologías. Y tenemos hoy como invitado, antes de seguir, muchas gracias a los presentes, muchas gracias a todos. Ha sido un trimestre bastante intenso con este curso. Todos los viernes, la mayoría de los martes, hemos logrado mantener la atención. Por aquí han pasado una serie de ponentes internacionales y 5 nacionales, solo 5 nacionales, que, como le he dicho a todos en la presentación siempre, han ennoblecido con su presencia a la Universidad Rey Juan Carlos. Por lo tanto, no quiero dejar pasar este día sin darle las gracias a la Fundación Euroasiática Fronasia por el apoyo, por la confianza mostrada y por la ayuda para que la Rey Juan Carlos se ponga y se mantenga a la vanguardia de este tipo de estudios en España. Bien, una vez agradecida la Fundación y a todos los compañeros, tenemos aquí a Juilín, pero no quisiera dejar de olvidar a Cristina del Prado, a Sergio, a Katy, a Mila, a mis Migueles, que han venido todas las sesiones, a Almudena, que siempre ha traído luz cuando ha venido, siempre los ponentes siempre han hecho referencia a ella. Gracias a todos los chicos que habéis venido, muchas gracias de verdad. También a los alumnos del máster, me dice el director del máster de Unión Europea China, aquí presente a mi derecha. Aunque alguno podía haber venido más. Se han enterado tarde. Dejando la broma aparte, que en Asia a lo mejor no se entienden. Gracias de verdad y sobre todo gracias a la Fundación Euroasiática. Hoy tenemos a mi amigo, compañero, socio en esta graduación, Felipe de Basa, y posiblemente responsable que en mi mente inconscientemente el curso, que tiene un título tan largo, tenga esa parte final de nuevas tecnologías. El profesor Felipe de Basa es el director del máster Unión Europea y China de la Universidad de Juan Carlos en colaboración con la Universidad de Madrid a distancia, UDIMA, a distancia de Madrid, y es profesor de Historia Contemporánea del Mundo Actual en el área de Historia Contemporánea de la Universidad de Juan Carlos. Sus líneas de investigación comienzan con el estudio histórico de los fundamentos políticos y jurídicos de la Unión Europea y las relaciones de las instituciones europeas con la República Popular China. Dirige el máster oficial en Unión Europea y China en la URJC, interuniversitario con la Universidad UDIMA, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín. Las investigaciones históricas de las rutas comerciales entre Europa y China han llevado a estudiar la vida de Gabriel de Castilla, descubridor de la Antártida, y a trabajar sobre la huella de las expediciones españolas en América. En el año 2020 publicó una obra novedosa, vanguardista, de un personaje de la historia de España muy desconocido, pero muy importante en la historia universal, como es Gabriel de Castilla, descubridor verdadero de la Antártida. El profesor de Basa está trabajando sobre la manera en la que las instituciones europeas abordan las grandes transformaciones sociales de la cuarta revolución industrial en el campo político, económico y los derechos humanos. Sobre esta línea de investigación ha realizado diversas estancias en las universidades europeas, entre ellas la Universidad de Braga en Portugal. Para tratar sobre el algoritmo de robots, derechos humanos, propone utilizar tecnología propia de otras disciplinas como las ciencias sociales y las humanidades. En definitiva, y por no seguir leyendo que siempre queda muy mal, Felipe de Basa es uno de los vanguardistas en la academia para tratar el tema del transhumanismo, inteligencia artificial, nuevas aplicaciones de la ciencia a las humanidades. Todo eso son el corazón de su trabajo en la academia y en la universidad. Como líneas de investigación, que ya lo hemos dicho, tiene China, Europa y el Pacífico, historia del tiempo presente, transhumanismo y cuarta revolución industrial, la proyección marítima española en América y la Antártida, pero siempre analizada desde estos parámetros novedosos de aplicar la ciencia y la última vanguardia de la ciencia a la historia, y como cuarta línea de investigación, tecnología y humanidades digitales. Hoy, ajustándose a este perfil renacentista, como una vez que lo presentaron dijeron delante de mí, ajustándose a este perfil renacentista, nos presenta la conferencia Asia, líder de la cuarta revolución industrial. 2 puntos. Rutas euroasiáticas hacia las nuevas tecnologías. Gracias Felipe, gracias por estar aquí, gracias por tu ayuda como siempre. A ti no te puedo decir que honras a la URJC con tu visita, porque tú la honras cotidianamente, like me, todos los días, porque estamos aquí. Somos en la URJC como los judíos, los nacidos en Israel, somos sabras, somos chumberas de la URJC.
Gracias por estar aquí y entre todos haciendo día a día un poco mejor lo que JC. Todo tuyo. Muchas gracias, Raúl. Vamos a ver cómo enfocamos la sesión. Voy a hablar de ese título tan largo que ha leído Raúl, pero a mí lo que me gustaría es que si en algún momento, dado que es la última sesión, alguien quiere hacer alguna intervención o me quiere interrumpir, pues así hacemos el diálogo mejor. Quiero agradecer a mis antiguos alumnos, estudiantes, algunos de máster, Venecia que viene desde un poco lejos, Juelín, Sergio, y creo que podemos hacer una sesión muy chula entre todos. Comienzo con un esquema de cuestiones relevantes y como en el título digo que voy a hablar de la cuarta revolución industrial, pues claro, algo tengo que decir de la cuarta revolución industrial, pero voy a ir soltando algunas cuestiones para que vayáis reflexionando. Si nosotros miramos quiénes son los que mandan en las compañías tecnológicas norteamericanas, pues alguien podría pensar que son norteamericanos. Y sí, algunos de ellos son norteamericanos, pero en la práctica totalidad son de origen indio. Por tanto, ya hay algo interesante, y es que el poder tecnológico norteamericano puede estar condicionado con la manera de pensar de los indios. No estoy diciendo que tenga sesgos, quiero decir que puede estar condicionado con la manera de pensar de los indios. Y obviamente el poder tecnológico chino va a estar condicionado con la manera de pensar de los chinos, que es algo que el profesor Raúl Ramírez Ruiz os explica constantemente de la herencia budista, confucionista y taoísta. Por tanto, la primera aseveración de estos minutos sería: si queremos entender lo que va a pasar con la tecnología, o entendemos China y entendemos India, o nos podemos perder. El segundo punto de este esquema de cuestiones relevantes sería una reflexión, que es un cuadro que está en Tahití, que no Haití, que lleva por título ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?, para pensar qué papel existe con esto en la tecnología. El tercer punto sería algo que ahora está muy de moda, y es el gemelo digital. ¿Qué está pasando con el gemelo digital? El cuarto punto, de las rutas euroasiáticas al cambio climático, y el quinto punto ya entramos en el debate. Aquí tienen una lista de los poderes fácticos de las empresas tecnológicas a día de hoy en el mundo. Y como pueden ver, la mitad son chinos y la mitad son indios. ¿Y dónde quedan los holandeses, los ingleses, los portugueses, los italianos, los españoles? Pues seguramente como directores de museos, pero no están aquí. Voy a poner un pequeño vídeo de unos minutos, que igual alguno ya lo ha conocido, pero sí que me gustaría, Sergio, si se pueden apagar las luces, sí, que veamos este vídeo, que son 3 minutos, gracias Tomás, para pensar un poco eso que decía que será mi siguiente punto, que es quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, de dónde venimos. Antes si quieres una buena calificación. Voy lo más rápido que puedo. ¿Has pensado en correr? Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Estudio para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una noche afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. ¿Te sientes inspirada? Gracias. Chao. ¿Quién soy yo? No es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No. Puedo volver a empezar. Olvídalo. Estoy presente ahora. Me amo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. El amor es mi
otra vez. Ay, no, cállate. ¿Qué está pasando? Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué está pasando? Mis puntos están bien. No se preocupe, sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio, yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espero. Hola, Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Tranquila, todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere, reinicio su dispositivo. Hola, Juliana. Me alegra verte. Hoy te ves hermosa. ¿Estás estrenando zapatos? Ya lo arreglaron. Tengo que seguir trabajando. Estoy trabajando en eso, pero necesito verificar tu información biométrica. Por favor, sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para confirmar tu identidad. Sí, pero mis puntos están bien. Todo está bien. Chao. ¿Qué está pasando? No, mis puntos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Bueno, pues esto que no deja de ser un corto muy breve, nos dice varias cosas, como qué es lo que está pasando con el tema de los gemelos digitales, cómo interactúan los cuerpos biológicos que tenemos con la tecnología. No podemos olvidar que nuestros cuerpos biológicos no están preparados para todos esos estímulos. La gente está desarrollando cataratas a edades muy tempranas, los niveles de dopamina y de cortisol en los cuerpos humanos se disparan, aparece lo que son ataques epilépticos en gente muy joven, cosa que antes no sucedía. De hecho, ya se está acuñando un término que es el bienestar digital, y es cómo podemos nuestros cuerpos biológicos adecuarlos al bienestar digital. La cuarta revolución es un proceso histórico que recoge el nombre de este señor que está ahí, Klaus Schwab, director del Foro de Davos o del Foro Económico Mundial, que, como saben, es una de las instituciones que más se utiliza para todo esto de los conglomerados mundiales, de cómo articular, sobre todo en el mundo occidental, lo que van a ser las líneas de desafío o las líneas disruptivas de cómo va a ir el mundo.
La primera revolución industrial fue el carbón, la segunda revolución industrial fue la electricidad, la tercera revolución industrial fue la computación y la cuarta revolución industrial es donde estamos ahora. Hay quien dice que la segunda y la tercera no están claras. Lo que está clara es la primera, pero la primera, la revolución industrial, nace de la revolución científica. Y la revolución científica nace gracias a la era de los navegantes y nace gracias a la ruta de la seda. Nace gracias a que Constantinopla cae en manos de los turcos, termina lo que había sido la ruta milenaria de la seda. Los españoles inventamos con una tecnología de las naves insumergibles, de las naos, poder hacer viajes intercontinentales, iba a decir, sí, intercontinentales, que sería como hacer viajes a la Luna, y gracias a todo ese expertise, esa revolución, esa intención, pues hemos llegado donde hemos llegado. Por tanto, segunda cuestión, todo esto que tiene que ver con la tecnología no es de antes de ayer, es de hace muchísimo. En concreto, la cuarta revolución industrial nace el concepto en 2016, porque Klaus Schwab dice que desde hacía 2 años la industria estaba interconectada en todas sus facetas, estocajes, producción, almacenes, etc. Gracias a eso acuña la palabra. Los alemanes, que van a la vanguardia en Europa de los temas industriales, dicen que es mejor llamarlo Industria 4.0 y comienza una nueva era. Esta era se basa en la digitalización, que todos hemos visto durante la pandemia, y lo que estamos viendo ahora, que es la automatización de procesos. Para hacer automatización de procesos tenemos que dotarnos de algoritmos. ¿Y cuál es el problema? Que los algoritmos pueden tener sesgos, hay que hablar de una ética de los algoritmos, y ya lo de hablar de algoritmos está como pasado de moda y todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero en cierta manera es lo mismo. Para nosotros poder tener inteligencia artificial hacen falta los ordenadores, y todo el mundo piensa que los ordenadores los han inventado los norteamericanos o los ingleses. Como dice Raúl Ramírez siempre en nuestras clases, los británicos tienen una muy buena promoción de lo que hacen, pero en este caso no fue así. El inventor de la computación fue ese señor que tienen ahí a la izquierda, Konrad Zuse, que como era un alemán, pues queda borrado de la historia. Igual que ha quedado borrado de la historia Isaac Peral como inventor del submarino moderno, de la Cierva como inventor del autogiro, y tantos otros que no han sido que no han sido ingleses o norteamericanos. La primera computación nace gracias a los códigos binarios, a las válvulas, a los dígitos. Todos los ordenadores piensan en sí, no, y todo lo que hay digital está antes traducido a código binario. Si algo no está traducido a código binario, no puede digitalizarse. Claro, hemos pasado de los transistores o las válvulas, que eran como bombillas, a los microprocesadores. Fijaos la capacidad de cálculo que había hace 20 años y la capacidad de cálculo que tenemos hoy en día. Los chips van creciendo exponencialmente. De hecho, cada año que pasa tenemos computadores con el doble de transistores en los chips. Esto es lo que se conoce como ley de Moore. La ley de Moore lo que te venía a decir es que cada año se duplicaba el número de microtransistores existentes en un chip. Y estamos llegando a la computación cuántica, que si la computación binaria es sí, no, la computación cuántica lo cambia todo, porque el límite de cálculo es exponencial. Para que os hagáis una idea, un cerebro tiene, y esto los que habéis sido alumnos míos me habéis escuchado ya estas cifras, un cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, un ordenador anda ya por los 20.000 millones de transistores, y esto no es comparable porque el cerebro además tiene sinapsis neurológica, que es que cuando las neuronas se juntan entre ellas crean nuevas áreas del cerebro y por tanto nueva capacidad de habilidades cognitivas. Pero sí que probablemente cuando los transistores se adecúen en cuanto a número o se acerquen al número de neuronas que tendremos, estamos más cerca de pasar lo que es el test de Turing, o lo que es que tengamos un asistente como Siri que no sepamos reconocer si es un humano o si es un ordenador. Pero insisto, del código binario, que son los números que tienen ahí a la derecha, a la computación cuántica hay un paso o un salto exponencial. Aquí tienen al CEO Sundar Pichai con un ordenador cuántico. Al generar tantos datos cambia el modelo económico que tenemos. Ya no estamos en un capitalismo neoliberal o en un neoliberalismo. Susana Zuboff ha acuñado un nuevo término
que es el capitalismo de vigilancia, en inglés el surveillance capitalism, que lo que viene a decir es que la materia prima de la revolución industrial fue el carbón, la materia prima de la segunda revolución industrial fue la electricidad, la materia prima de la tercera revolución industrial fueron los microprocesadores, y la materia prima de la cuarta revolución industrial son los datos. De ahí a que el gran lío que hay a día de hoy con lo que está pasando con la nueva ley de inteligencia artificial y lo que está pasando en China sea el poder por la custodia y salvaguarda de los datos. ¿Por qué? Pues porque, como define Susan Azur, es el nuevo modelo económico, el capitalismo de vigilancia y el control de los datos. Claro, ¿qué pasa si en vez de datos de, por ejemplo, cuándo sale el profesor Raúl Ramírez de su casa, o a qué hora va al Burger King cualquiera de ustedes a tomarse una hamburguesa, pues ya los datos son más personales? Y hablamos incluso de datos biológicos, porque claro, yo podría coger unos restos biológicos de la persona que haya que he bebido en esta botella, que ahora soy yo, los llevo a secuenciar, saco el código genético que pesa 3 gigabytes, en un pendrive caben muchos códigos genéticos, y según UNESCO, que aunque es la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, también se ocupa de la biotecnología, sobre todo cuando tiene que ver con animales y personas, yo con esos datos genéticos puedo saber a quién va a votar el profesor Raúl Ramírez, puedo saber si mi colega Sergio Trigo es un buen estudiante o no, puedo saber si nuestro estudiante Tomás tiene intención de cometer un crimen o no. Entonces, claro, ya estamos hablando de una fase donde se puede violar lo que es la iniciativa privada o lo que es la autonomía privada, y por tanto todo eso influye en lo que son las personas. Todo eso son los neuroderechos que van unidos en relación con el código genético, la biotecnología y la salvaguarda de los datos genéticos. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, es criticado y atacado duramente. Este meme ya va camino de hacer merchandising, porque es el que nos quiere hacer comer gusanos. En mis cumpleaños, como transhumanistas, siempre los celebrábamos con gusanos. Nos quiere hacer comer grillos, quiere hacer que no te desplaces de tu casa. En definitiva, hay ciertas teorías conspiranoicas que lo único que pongo de manifiesto es que una de las grandes dificultades de la cuarta revolución industrial, sin entrar a valorar esto o no, es que tenemos que hacer un gran esfuerzo por saber lo que es ciencia y lo que no lo es. Porque lo que no es ciencia es pseudociencia, y por tanto la ciencia solo se hace con métodos científicos. Y hoy más que nunca las pseudociencias campan a las puertas de las universidades, el terraplanismo y otras que no voy a citar están en vuestros TikToks y los veis en cada momento. Y no es infrecuente encontrarnos en aulas académicas como esta con algún terraplanista. Decía al principio... O antivacunas, ¿no? Bueno, terraplanistas, antivacunas, estos que piensan que comiendo azúcar se curan los males. Lejía. Pero no hay que olvidar que el propio Steve Jobs murió de un cáncer de páncreas tomando test, porque no confiaba en la medicina occidental. Entonces, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dentro de un esquema de cuestiones relevantes en Tahití, cuando alguien se cruza a un tahitiano, que no haitiano con T, por la calle, lo primero que te dice es quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Y por eso Paul Gauguin hizo este cuadro que es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y la cuestión es que con la tecnología todo esto está patas arriba. Y vuelvo al principio donde decía que el mundo tecnológico no es europeo, el mundo tecnológico es chino y en Estados Unidos es indio. En las clases que doy en la Universidad Londrina en Brasil sobre derecho y algoritmos o sobre derecho y biotecnología, siempre pongo estas 4 imágenes. Lo primero que tenemos es una medusa inmortal, la Turritopsis nutricula. Por tanto, yo puedo afirmar que en la naturaleza existen seres biológicos inmortales y no me estoy inventando nada. Lo segundo es un animalito muy simpático que se llama ajolote. Es un animalito que cuando le cortan las extremidades le vuelven a crecer y por tanto existen lo que vemos en las películas de ciencia ficción, alguien que le cortan una extremidad y le vuelve a crecer. Lo tercero que vemos abajo es la oveja Dolly,
que, como saben, fue un referente en la época porque fue el animal clonado. El problema es que murió joven porque cuando se clonan los animales es como cuando los menos jóvenes hacíamos fotocopias. ¿Os acordáis que de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia se iba perdiendo calidad? Pues eso es lo que le pasa al pobre animal clonado. Y lo que tenemos arriba a la derecha es uno de los cientos de test de secuenciarnos el genoma humano que existen en Internet. ¿Alguien se ha secuenciado el genoma humano? ¿Tú? Yo sí, pero yo soy el que pregunta. El silencio muestra que tú, cuenta. Y luego lo que tenemos a mano izquierda es la prueba más disruptiva que existe hasta el momento desde el punto de vista de lo que decía del gemelo digital y qué somos, quiénes somos y dónde vamos, que es un test de telómeros. Que eso lo que te viene a decir, siempre con la estadística, recalco, siempre con la estadística, es cuánto le queda al envase biológico para caducar, para irse al otro barrio, para irse al más allá, o como dicen los masones, para irse al Oriente Eterno. Por tanto, imaginaos estos datos en manos de una compañía de seguros, de una empresa privada, de la seguridad social o de un simple hospital, cómo cambia económicamente el mundo. Y todo son datos, datos, datos y datos. Porque ¿quiénes sois? Se puede secuenciar en un código genético, el código genético se traslada o se traduce a la biología y eso acaba en Internet. Aquí a la izquierda tenéis a Max Moore, que es un filósofo de la Universidad de Oxford, que dejó la filosofía para meterse a congelar cuerpos, una disrupción más, como otra cualquiera. Arriba a la derecha tenéis a un biogerontólogo que heredó una fortuna de su madre y en vez de comprarse un Ferrari o un Porsche o dedicarse a escribir libros de autoayuda, creó una fundación para intentar alargar la esperanza de vida a los 140 años. Y debajo a la derecha tenéis a Liz Parris, que es una mujer norteamericana que ya ha desarrollado sobre sí misma un tratamiento para rejuvenecer, porque el nivel de envejecimiento del cuerpo lo podemos medir y no por los años biológicos. Por tanto, esto es lo que tenemos en Occidente a día de hoy. Aquí a la izquierda tenemos a un robot que se llama Sofía en el programa del hormiguero, que esa robot Sofía ya está muy descontextualizada y Arabia Saudí la ha otorgado la ciudadanía, porque Arabia Saudí en los últimos 4 años ha realizado las 4 revoluciones industriales. En el medio tenéis el logotipo del partido de los liberales a ultranza, el liberalismo económico extremo, que son los discípulos de la Escuela Austriaca de Economía, cuyo máximo, o uno de sus máximos exponentes es un catedrático de esta universidad, de la Universidad de Juan Carlos, donde estudiaron el presidente de Argentina, Milei, y José Luis Cordeiro, el vicepresidente mundial de la Asociación de Transhumanistas. Quiero decir con esto que esta nueva manera de pensar, y aquí en concreto vemos la foto de antes de ayer al expresidente Milei, con el libro La muerte de la muerte, quiere decir que hay políticos que están en otras tendencias y con independencia de las cosas que hagan, salir con una motosierra o decir ciertas cosas o ponerse a cantar, pues tienen ideas para que esto que yo os estoy contando esté en la agenda política. Si nosotros mañana vamos a la Asamblea de Madrid y se nos ocurre decir, pues vamos a hacer una propuesta de ley para criopreservar a la gente de la Comunidad de Madrid, sea el partido que sea, nos van a decir que no, nos van a decir que eso no está en la agenda y que hay que tener cuidado porque son cosas que la gente no va a entender. Pero eso sí está en la agenda de muchas personas, eso sí está en la agenda de países como China o Arabia Saudí y en Estados Unidos también, y eso podría estar en la agenda de Argentina y quién no se sabe en algún otro país, porque eso es lo que estamos haciendo ahora. En el año 2017 hicimos un congreso en el CSIC con todas las personas que tienen que ver al respecto. Arriba a la derecha está Juan Carlos Ispizúa, que es el que ha sido contratado por Jeff Bezos de Amazon, porque los grandes gurús de las grandes empresas tecnológicas no hacen como los toreros en la época de Raúl Ramírez o la mía, de comprarse coches muy grandes y grandes fiestas en saraos flamencos con Sara Montiel o Lola Flores. No hacen como los futbolistas actuales de comprarse unos áticos grandísimos. Los gurús tecnológicos contratan científicos. Y claro, al profesor Ispizúa le dices, ¿tú qué quieres ganar? ¿El sueldo de catedrático de la Rey Juan Carlos? O vente aquí a Palo Alto, que te voy a poner $1 millón al año, pues creo que coger la segunda opción. ¿Y qué sabemos que va a pasar por ahí? Pues no sabemos qué va a pasar,
Pero en cualquier caso, hay mucha gente intentando que el mundo cambie. Son o es la mentalidad china, son o es la mentalidad de la India, son o es la mentalidad de Arabia Saudí y de algunos norteamericanos que tienen empresas tecnológicas que están trabajando con los indios. Veremos muchas noticias al respecto. Inmortales, un misterioso laboratorio buscando la eterna juventud. Ponce de León descubrió la Florida no porque quisiera descubrir la Florida, sino porque iba buscando la fuente de la eterna juventud. Por tanto, son cosas que encontramos en la historia. Son ejemplos reales que ya existen en la naturaleza y lo que están haciendo estos científicos es traspasarlo al plano personal. Si entramos en el tema de los gemelos digitales, el derecho antes entendía de territorios. Y una de las cosas que más sorprendía de China, cuando en los siglos XVII y XVIII volvían los sacerdotes o los monjes de China y decían: en China hay un solo derecho para todos. Y aquí en Europa se quedaban asombrados. Porque aquí en Europa, y lo veis estos días con el debate político, hay muchos derechos. Está el derecho por territorio, pues no es lo mismo que te cases con alguien del derecho foral de Aragón si vives en Sevilla que sí o que no. Según las comunidades, pues pagas unos impuestos o pagas otros, de ahí las acusaciones de dumping fiscal. Pero es que si nos vamos retrotrayendo antes en el tiempo, pues no era lo mismo el derecho de los plebeyos que de los ricos, es decir, había muchos derechos y en muchos territorios, por tanto, no era lo mismo que un noble robara una gallina en Aragón a que un pobre robara una gallina en Valdemoro. Sin embargo, en China eso no ocurría. ¿Y cuál es el problema del derecho? Que si pierde poder actuar sobre los territorios, ¿en qué se queda? Cada vez que abrís vuestro teléfono y veis una app, eso es una isla jurídica. Cada vez que uno mira al techo y mira una cámara, esas imágenes van a una isla jurídica. Hay un país, que no voy a nombrar, donde en una universidad se cometen unos atentados, unos asesinatos, y esa universidad pone unas cámaras chinas. Y los asesinatos dejan de ocurrir. Cámaras chinas con inteligencia artificial. Estados Unidos hace una protesta formal y dice que quiten las cámaras chinas porque las imágenes iban a China. Y entonces el país dice que perfecto, que quitan las cámaras chinas, pero que Estados Unidos, por favor, le provea de esa tecnología porque no quieren que en ese campus siga habiendo asesinatos. Y Estados Unidos contesta que no tiene tecnología, demostrando o reconociendo que China va a la vanguardia de muchas cosas. Ese país no quita las cámaras, al año siguiente de elecciones y el presidente pierde las elecciones. Yo no estoy diciendo nada más de un acontecimiento, de algo que es real. ¿Qué es lo que pasa cuando un dron sale al aire de DJI? Pues que ese dron, además de hacerte una foto, está tomando datos del terreno, de la temperatura, de la variabilidad métrica, un montón de datos que van a servidores chinos. ¿Y qué pasa con esos datos? Que son la nueva moneda para crear valor, para crear talento. ¿Y qué es lo que pasa con esta nueva moneda? Pues que probablemente, y este es el gran debate de este seminario y otros, que como se ha explicado el profesor Ramírez Ruiz con sus clases de, siempre le cito, budismo, taoísmo, confucianismo, esa esencia del chino, de la circularidad en las generaciones, del entenderse como familia, probablemente precondicione culturalmente para que la tecnología sea amigable. Mientras que en Europa, cada vez que alguien ve una cámara, cause o tenga o ponga enfrente cierto rechazo. Y no pasa nada. Habrá excelentes holandeses directores de museos, excelentes italianos directores de restaurantes, y habrá excelentes chinos directores de empresas tecnológicas. No pasa nada, porque todos tenemos que vivir y tenemos que ser felices. Solo quiero decir, y esto digamos que sería el tercer punto destacado de lo que os estoy contando, que la imagen que tenemos, que los memes culturales que hemos heredado de nuestras civilizaciones, en concreto nosotros del judaísmo, del cristianismo, de los griegos, de los romanos y por qué no también del islam, nos precondicionan con cierta posición de desventaja frente al budismo, confucianismo, taoísmo y ahora el Partido Comunista de China.
Como tengo que hablar de historia, simplemente esto va dirigido a Raúl y a Sergio en nuestro último artículo, mi último artículo. El primero que intentó crear un autómata porque se le había... Ya sabéis que mi ley dice que habla con el perro. En Corea del Sur se clonan los perros. Si se te muere el perro lo puedes clonar. Bueno, pues Descartes, se le murió una hija. Parece ser que quería encargar un autómata para meter el alma de la hija en el autómata. Esto se ha dicho mucho, se han publicado varios papers, pero a mí como historiador me gusta ir a la fuente. La fuente está en ese libro que está ahí. Yo lo estoy leyendo y de momento son 4 ideas desilvanadas, pero Descartes, que es el padre del racionalismo, pues ya es el primero que se le fue un poco la cabeza con el transhumanismo diciendo: se me ha muerto la hija, la meto en un robot. Cuando hablamos de metaverso, no hay un solo metaverso, y como sabéis los más jóvenes, hay muchos metaversos. Estos son los occidentales, y en China otros tantos y más. Hemos visto un vídeo antes de lo que es un metaverso que ya podría existir. Eso es lo que se conoce como realidad aumentada. Y cómo cada vez más vamos pasando nuestra vida a los entornos digitales. Cuando hablaban de los créditos, que sepáis, los estudiantes del máster de Unión Europea y China, que el euro digital ya está aquí. ¿Y cómo va a funcionar el euro digital? ¿Y qué va a pasar con el euro digital? Porque ya está aquí. Nosotros hemos trabajado en procesos de inteligencia artificial, prácticas en gobierno, cómo implementar la automatización y sobre todo cómo intentar hacer comprender a la gente que los procesos de automatización no son tan malos porque nos puede hacer la vida más fácil, más cómoda, más segura y más barata. Pero todo esto es discutido y discutible. Desde luego, en China ya lo tienen claro y solo en algunas ciudades de Estados Unidos también lo tienen claro. En China ya existen los vehículos autónomos. En algunas ciudades de Estados Unidos también existen los vehículos autónomos. En China desde hace 6 años existen drones para llevar a personas. En Estados Unidos no. En Europa está prohibido su uso. Todo esto abarataría las comunicaciones de una manera brutal. Pero para eso primero tenemos que hacer comprender a la gente que esto es más barato. ¿Cuándo cambia el mundo? Porque tengo que hablar de las redes euroasiáticas. Esto es una pregunta para historiadores, pero no sé, Raúl, Sergio y otros, ¿qué pensáis? Yo creo que cambia cuando cae Constantinopla. ¿Por qué? Pues porque los europeos teníamos que buscar una ruta para ir a China. ¿Por qué? Pues porque nos podíamos quedar en casa encerrados en las ciudades de 15 minutos, pero la gente quería viajar, quería comer pimienta, quería marfil, quería seda, y nos esforzamos por ir a América. ¿Por qué los vikingos salen de donde salen? De Noruega, de Dinamarca. Porque en aquella época solo el 3% de la superficie agrícola de Noruega era cultivable. Y si alguno va por Noruega y ve esos fiordos tan bonitos, ve que ahí no se puede vivir. Por tanto, el mundo siempre ha cambiado por muchas cosas. Pero estas cosas no son hechos aislados y está relacionado con lo que está pasando ahora. ¿Qué quiere decir Rus? Remero. ¿Y por qué? Porque eran los vikingos que llegan a Kiev y a Moscú. Y era el Rus de Kiev y el Rus de Moscú. De hecho, Rusia, pues en cierta manera significaría Vikinglandia. De ahí a que el actor ucraniano Volodymyr Zelensky propusiera cambiarle el nombre a Rusia y volverlo a llamar Moscovia. Pues bueno, son esas ironías que se tienen entre ellos ancladas en los últimos 1000 años de historia. Por cierto, que si veis las sagas o las series de vikingos y de Valhalla, no sé si os entran ganas de ir a Islandia y a Groenlandia, pero en cualquier caso, gracias a esas series y a ChatGPT, estamos borrando la huella de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque en Europa y en España no nos estamos enterando. Esto es la ruta de la seda. La ruta de la seda no era una, eran muchas. Que los cristianos cuando nace Jesús le regalen incienso y mirra no era baladí, es porque había una ruta del incienso que pasaba por Mecca y por Medina, camino a Jerusalén. Que los romanos tuvieran ciertos barcos de cabotaje y que llegaran a la India, pues pasaba o sucedía,
¿Que el primero en circunnavegar África fuera un tal Enón probablemente hace 2 milenios? Pues probablemente. Lo que no se podía hacer era hacer navegación de altura. Es decir, agarrar una barca y cruzar un Atlántico. Porque a la primera ola eso daba la vuelta y no salías a flote. Ahí arriba tenemos... No. Ahora sí, tenemos aquí a la izquierda la flota del almirante Chen He, que han sido las estructuras flotantes más increíbles de los últimos 2000 años hasta que han llegado los portaaviones nucleares americanos, los submarinos nucleares soviéticos o ahora los buques de Maersk que tienen casi 600 metros de eslora. Pero ¿qué pasa con esos palacios flotantes que, para que se hagáis una idea, los catetos contamos en campos de fútbol, los cultos cuentan en hectáreas o en áreas? Pero para que os hagáis una idea, eso debía de ser como el actual estadio del Bernabéu flotando. Pues claro que eso era un palacio, pero que a la mínima ola eso no atravesaba la ola ni de broma. Por cierto que Chen He, el almirante Chen He, es probablemente Sinbad el marino. Mientras que los europeos, con esos pequeños cascarones, flotaban encima de las olas. ¿Y qué pasaba con la ruta de la seda? ¿Por qué la ruta de la seda funciona? Por lo que se conoce como las barcas del desierto, los camellos. Un camello puede andar 40 kilómetros al día, puede estar sin beber, como saben ustedes, 10, 15 días. Si te va mal te puedes comer al camello. Y los camellos no iban 1 o 2 o 3 aislados, iban grandes caravanas y grandes caravanas de camellos. Y eso ha sido la ruta de la seda, lo que ha vertebrado al mundo por 2 milenios, porque antes de la ruta de la seda hubo otra más antigua, que era la ruta del jade. Nosotros los españoles descubren América. Hay quien dice que es un encuentro. Yo no sé si mañana llegan los marcianos con mejor tecnología que la nuestra, si diríamos que es un encuentro. Los nativos americanos tenían una tecnología un poco retrasada para la época, como en la época de los egipcios, ¿no? Unos 2000 años de retraso, que no es ni malo ni bueno. Todos los occidentales tenemos enfermedades de alergias y de estreses y de crisis de ansiedad y de asma, y ahora para tratar el asma te dan unos aerosoles. Perdón, no, aerosoles no. Para fortalecer la microbiota intestinal, como los yogures, bueno, te dan unas bacterias que te las echas, sí, esto tiene un nombre y ahora me saldrá. Te dan unos probióticos para tratar el asma, porque parece que de toda la comida, de tan listos que somos y tan cultos que somos, pues tenemos deshecho la microbiota intestinal. Y como en los intestinos tenemos 3 millones de neuronas, que es aproximadamente el cerebro de un gato, pues de eso te entran las depresiones. Y sin embargo, los Yanomamis, que es una tribu que vive en Venezuela y en Colombia, que es el pueblo más atrasado del planeta porque están como hace 10.000 años nosotros, es decir, en la revolución neolítica, pues tienen el mejor microbioma del planeta. Y ahora se están estudiando las heces de los Yanomamis con la intención de replicar esas bacterias en el resto de humanos. Es decir, que esto no va de ser mejores ni peores, ni más felices ni menos infelices, se trata de tecnología. Y si no tiene una tecnología que yo no tengo, pues habrá que reconocer, oye, pues tú tienes la tecnología, enséñamela. Y digo esto de la tecnología porque cuando nosotros llegamos a América y luego llegamos a Filipinas y luego hacemos el tornaviaje, los ingleses se tiraron 4 siglos buscando un paso por el norte de América. Y como fue un desastre y no lo descubrieron nunca, se callaron. Y los rusos se tiraron pues como 2 o 3 siglos y bueno, ya uno lo encontró al final, el siglo XIX, pero era muy difícil. Es decir, todo esto se sabía y de todo se hacían luchas por llegar a América. Aquí tenemos una serie de unos que fueron buscando el paso del norte, pues si os gustan las series de HBO, HSM Terror, que es en cierta manera muy fiel lo que sucede y lo que cuentan, aunque está literaturizado, pero siempre cuando falla un español es un desastre. Si falla un americano o si falla un inglés es un ejercicio de proeza, de heroísmo, de superación, de valentía para sacar consejos. ¿Qué es lo que nos vienen a decir con esto? ¿Y qué es lo que intentamos decir? Que cuando cae Constantinopla, los primeros que establecen la nueva ruta de la seda son los españoles, y que eso, creo que decía el profesor Ramírez Ruiz el otro día, da a España el poderío en el mundo por 2 o 3 siglos. Como curiosidades, decir que un noruego escapando de la policía encuentra el paso del noroeste ya en el año 1900 y pico y poco. Ese noruego, con todo lo que aprende en el paso del noroeste,
le gana a los ingleses la carrera por el Polo Sur, pero eso sí, la base que hay en el Polo Sur le ponen el nombre del que pierde también, para que quede un poco claro que los ingleses andaban de por medio. Y ese mismo noruego es el que llega al Polo Norte, es decir, 3 hitos. ¿Cuándo llega el ser humano a la Luna? Piensen que poco hay de cuándo llega el ser humano al Polo Sur y cuándo llega el ser humano al Polo Norte, porque llegar a los polos ha sido uno de los puntos más complicados. Voy a poner ahora un gráfico que quiero que lo vayan viendo y reflexionen sobre cómo ha ido creciendo el Producto Interior Bruto en el mundo. Esto, con cariño y respeto, termina las tesis malthusianas, acaba con las tesis de estos que dicen que la Tierra es un planeta de recursos finitos y limitados, y en teoría, diría Milley, dirían los de la escuela austriaca, dirían los transhumanistas, esto es discutible y discutible, terminan con las tesis de Gustavo Petro y con estas otras que dicen que hay que acabar con el crecimiento económico, que hay que volver al decrecimiento y que todos tenéis que ser más pobres. Comer menos, viajar menos, tener menos ropa, pasar hambre y un poquito de frío. Porque Malthus decía en 1790 que Gran Bretaña solo podía dar de comer a 6 millones de personas. Y hoy Gran Bretaña da de comer a 60 millones de personas y podría dar de comer a muchas más. Porque si todos los habitantes del planeta nos vamos a vivir a Australia, el resto del planeta se vacía. Y la prueba de lo que digo es que China está frenando los desiertos. El desierto del Gobi, que amenazaba con comerse Pekín, se ha parado. Nosotros hemos visitado en China polígonos industriales que están enterrados en parques. Yo he visto cómo en China trasplantan árboles de 7 y 8 metros, que cuando esto se lo cuento a los ingenieros industriales en Europa me dicen, no, eso es imposible. Y bueno, yo no soy ingeniero industrial, pero puedo hacer fotos y certificar lo que veo. China nos está dando una lección de cómo acabar con la pobreza, de cómo ir a un crecimiento cada vez con menos emisiones. No nos olvidemos cuando se les acusa de contaminar, que ellos recuerdan que están haciendo 4 revoluciones industriales en 40 años, cuando Gran Bretaña se ha tirado 2 siglos y medio contaminando, y Estados Unidos, y Holanda, e Italia, y Alemania, y otros países. Fijaos cómo la riqueza se puede repartir, pero si repartes riqueza te quedas en miseria. Son algunas de las tesis políticas. Este gráfico lo que nos viene a decir es que la riqueza se puede crear de la nada, se puede crear del talento, del valor, del esfuerzo. La riqueza se puede crear de la innovación, que es lo que han hecho las grandes empresas tecnológicas, los chinos y los indios. Fijaos que estamos en el año 1900 y el Producto Interior Bruto que tiene en 1900 Estados Unidos es más o menos el que tiene ahora la mitad, de lo que tiene ahora España. Fijaos si hemos crecido todos. Claro que sigue habiendo pobres en el mundo, pero cada vez menos. Ahora estamos ya entrando en la Primera Guerra Mundial, nos vamos a ir a los felices años 20, y fijaos cómo China sube, baja. Si nos vamos ya a la Segunda Guerra Mundial, pues veremos cómo los acuerdos de Bretton Woods se cargan definitivamente a China e India. Este mundo todavía era un mundo de pobres. La Alemania nazi y ya, como decía, los acuerdos de Bretton Woods, la Unión Soviética, aunque aparezca ahí con la bandera de Rusia, Gran Bretaña y sobre todo Estados Unidos, que se dispara. Si nos fuéramos antes del siglo XVIII, veríamos que más del 50% del PIB mundial eran solo China e India. Por tanto, lo que está pasando ahora no es más que lo que pasó hace no mucho. Si entramos ya en la parte final para abrir un poco de debate, la inteligencia artificial lo que hace es coger lo que ve, captar la memoria colectiva. Y por tanto, si la inteligencia tiene sesgos, es porque lo que ve o donde ve hay sesgos.
Si yo le digo a la inteligencia artificial que me haga la imagen de un pirata, no me pone a un tipo que de miedo. Fijaos lo que pinta. Esto es un ejercicio real de inteligencia artificial. Pues te pinta un tipo guapo y te hace falta poner rubio para que sea inglés. Pero bueno, Raúl. Viendo los dibujos estos que hace no tiene que ver con tu discurso, pero paréntesis. Viendo estos dibujos que hace ahora la inteligencia artificial, que se hace para todo, desde las manifestaciones en Ferraz hasta Trump disfrazado de pobre, da miedo. Felipe, a ver qué te parece a ti, que eres el experto. ¿Por qué? Porque todo es muy de niños, muy naif. La inteligencia artificial ahora mismo es un niño, es totalmente Skynet. Es decir, cuando vaya llegando a nuestra edad, irá saliendo la malicia. Claro, el problema de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, que es la que te crea algo sin que luego ella misma pueda descubrir si ha sido ella o no. Por ponerlo de una manera más sencilla, es como si tenemos un laboratorio de virus, empezamos a hacer el virus del COVID, pero no tenemos la vacuna. Eso es lo que está pasando a día de hoy con la inteligencia artificial generativa. Luego hay otro tipo de inteligencias artificiales que son las que captan datos personales y se pueden interpretar mediante algoritmos sin supervisión humana. Es el sistema chino de crédito social, que en Europa estaría prohibido, o algo tan útil para los despistados que lo quieren prohibir en Europa, los controles biométricos en los aeropuertos. Es decir, que tú vayas al aeropuerto y no tengas que llevar nada encima, que tu cara sea tu pasaporte, tu tarjeta de crédito, la llave para abrir tu casa. No olvidemos que las llaves las inventan los egipcios. O sea, cada vez que sacamos un manejo de llave como San Pedro, eso es algo que se usaba hace 5.000 años y que es algo súper atrasado. Entonces la inteligencia artificial está en pañales, pero no se va a frenar. Ponía este ejemplo y esto que veíamos nosotros de Érase una vez. Como siempre en Érase una vez, los colonos británicos o ingleses siempre salen sonrientes y bonachones y los españoles salían muy malos. Al final la inteligencia artificial lo que hace es captar lo que ve. Esto es la ciudad de Line, la línea, que está preparando Arabia Saudí en medio del desierto, al sur del desierto de Judea, en el corazón del antiguo reino nabateo, en el golfo de Aqaba, donde espera crear una conurbación de 170 kilómetros de largo a emisiones cero. Porque claro, ahora volvemos al tema de la sostenibilidad. ¿Quién es un señor o señora guapo para decirnos a nosotros que nos quedemos a 15 minutos de nuestra casa si nosotros podemos justificar o certificar que nos movemos a emisiones cero? Porque aquí esto va de que no contaminemos, ¿no? Entonces, si yo reciclo y voy a emisiones cero, ¿quién eres tú para decirme tal cual? Esos son los planteamientos del crecimiento ilimitado del transhumanismo, donde por cierto está mi ley. Y lo que están haciendo los chinos. ¿Los chinos usan carbón? Claro que usan carbón, pero es que están haciendo las fases de las revoluciones industriales. Pero si uno va al centro de Shenzhen o al centro de Chongqing o se coge TikTok, donde acaba de llegar Sergio Trigo, pues verá que cada vez hay menos fábricas, que cada vez se respira mejor, que cada vez hay menos polución. ¿Y hay fábricas en China? Muchas, pero se van quitando poco a poco. ¿Habrá energía nuclear en Arabia Saudí? Pues seguramente. ¿Y de dónde sacan el agua los de Arabia Saudí? Pues del mar. Porque aquí mucho guerras del agua, los israelíes tienen granjas de nubes. El otro día no, ya hace unos meses en Dubái, con una granja de nubes se les fue la mano y causaron una inundación. Si alguien coge Google Maps y pone desierto de Judea, el bíblico y mítico desierto de Judea hoy es un vergel, e Israel está exportando verduras del desierto de Judea. Si uno se va a Arabia Saudí, a Dubái, pues ya hay cultivos aeropónicos y los tomates salen de unas cápsulas como en el espacio. Es decir, que el mundo está cambiando y muy rápidamente. ¿Cuál es el peligro de la inteligencia artificial? La ley de inteligencia artificial en la Unión Europea, hay que decir que es la única institución que ha regulado la inteligencia artificial. La ley es de antes de ayer, Sergio y yo la seguimos desde los inicios. La novedad de la ley es que ha identificado creado varios niveles de riesgo de la inteligencia artificial y directamente ha prohibido los más agresivos. El tema del crédito social y los controles biométricos, por poner algunos ejemplos. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando en otros sitios? Pues que se está utilizando la inteligencia artificial para optimizar procesos,
para abaratar económicamente los procesos, para facilitar la tarea del decisor político y donde estamos entregando nuestra soberanía a un algoritmo. ¿Cómo se llama eso? Algocracia. ¿Existe ya? Sí. ¿Habrá algocracias en China, en Arabia Saudí, en Rusia y en Israel? Pues probablemente, no lo sabemos. Desde luego, donde no van a existir algocracias es en la Unión Europea, porque la nueva ley de inteligencia artificial las ha prohibido. Y esto, como decía al principio, no va de ser más felices o menos felices, o más ricos o más pobres. Depende un poco del modelo de sociedad que queremos crear o en el que queremos vivir. Si queremos vivir en la sociedad de los Yanomami, pues muy bien. Si queremos vivir en la sociedad del futuro, desde luego Europa no es vuestro lugar. Aquí he puesto ejemplos reales de lo que sucede con el crédito social y de cómo la identificación mediante softwares, esto se llama social listening, es una disciplina que estamos trabajando el profesor José Ramón Saura y yo, donde ya tenemos varias investigaciones publicadas, donde nosotros mediante el social listening podemos hacer escucha social, es decir, qué es lo que piensa la calle en redes sociales, y yo puedo identificar problemas en la calle. Pero si doy un paso más, mediante softwares, yo puedo identificar vuestras emociones. Y yo puedo saber, si estoy en un consejo de administración, quién viene enfadado y quién no. Esta mañana me decía un discípulo que cuando él era joven iba a clase, tuvo una profesora muy famosa que se separó de su marido y que ese año suspendió a más de la mitad de la clase. Pues hombre, eso se ve ya, ¿no? Cuando uno viene con la cara la cara de media luna, que es un cuerpo biológico con exceso de cortisol, y dices tú, uy, madre, este hoy a mí me la va a liar. Pero eso también se puede medir con las emociones, se puede medir con softwares. Podemos usar softwares para medir emociones, para medir estado de ánimo. Y claro, en función del estado de ánimo y en función de las emociones, yo a ti te vendo una cosa o te digo que votes algo. ¿Interpretan las redes sociales someramente qué significa ligeramente las emociones? No sé, pero el estado de ánimo sí. Y lo que sí que puedo afirmar es que cuando vosotros estáis estresados, se os ofrecen cosas para comprar compulsivamente. Y cada uno lo que quiera, una zapatilla de deporte, el último secuenciador de ondas cerebrales o unos esquíes. Y que cuando alguien está deprimido, te salen anuncios de comida basura. Luego, si ves en el Instagram que te están saliendo anuncios del Dunkin' Donut o de una hamburguesa, es que ya ha detectado el algoritmo que estás deprimido. Porque la comida basura tiene efectos directos sobre la salud mental. Esto al final es crédito social, pero también es escucha social. Aquí tenemos un mapa, que esto ya debería de ser, hilvanando a tu pregunta, Raúl, a ver si sale aquí alguna publicación, el interés de los países por las inteligencias artificiales generativas. Como digo, inteligencias artificiales hay muchas. Podríamos haber hablado del DALL-E, que es el que hace imágenes, del ChatGPT o GPT, de la versión 4, que ya te hace gráficos. Podríamos hablar de los creadores de imágenes que están insertados en Photoshop, que son, como decía Raúl, lo que hemos visto es lo que hemos visto estos días de las manifestaciones, que por cierto, no te he contestado, Raúl, que el tema es que se usa mucho eso porque esas imágenes están libres de derechos de imagen y entonces así el medio que la pone no tiene que pagar nada. Pero ¿cuánto de interesado están en las inteligencias artificiales generativas? Porque eso lo va a cambiar todo. Si empezamos aquí a hacer una lista de profesiones: periodistas, médicos, investigadores, poetas, guiones de cine, dobladores de películas, creativos, comunicólogos, psicólogos. Hay muchas profesiones que están en riesgo, o mejor dicho, los profesionales de estas profesiones que no tengan en cuenta las aplicaciones de inteligencia artificial generativa tendrán un problema, porque se van a quedar obsoletos. El otro día un catedrático de esta casa me decía que había escrito un libro muy potente, que había llevado 1 año y medio, y yo le dije que si hubiera utilizado una inteligencia artificial, desde luego el libro no se lo había escrito, ni de broma. Pero que se podía haber ahorrado un 10 o un 15% de tiempo, sí, él me lo negaba. Yo le dije que yo estaba ahora mismo escribiendo un par de monografías apoyándome en inteligencias artificiales, donde ya las cito,
como fuentes primarias o secundarias según lo que hagan, y yo reconozco que me he ahorrado tiempo. Claro, también ahí hay que contar el tiempo que le has dedicado a estudiar la inteligencia artificial, que es bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro de los últimos años de la exportación de componentes electrónicos. Y vemos cómo Estados Unidos en tan solo 2 décadas ha perdido un montón de puestos y los ha perdido en favor de China. Y cuando hablo de componentes electrónicos hablo también de microchips, hablo del famoso coltán, hablo de los minerales necesarios del litio para fabricar baterías, donde por cierto en Afganistán se acaban de descubrir, para los que os gusta la geopolítica, unas grandes cantidades de litio, y parece ser que está detrás del cambio de régimen de los últimos tiempos. Claro, en el año pasado, fruto de la pandemia, del COVID, de que el mundo no estaba ajustado, tú te comprabas un coche, marcabas en la casilla de los extras y era lo que venía. ¿Por qué? Porque como no hay microchips, no llegabas al concesionario, pleno siglo XXI, abrías la puerta y decías, bueno, a ver si me ha venido con navegador, a ver si me ha venido con esto, a ver si me... Era como irrisorio. Pero lo mismo sucedía con un montón de ordenadores y de otro tipo de artefactos. ¿Estamos en un capitalismo de carestía o estamos en un capitalismo tan ajustado que cuando algo se estornuda, la cadena se rompe y se pierden las cosas? Hoy en Venecia estábamos hablando de cómo los rebeldes hutíes han tomado la puerta o el estrecho de la puerta del Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, donde, claro, dicen que solo atacan los barcos israelíes, pero que ya se han equivocado. Y entonces no es muy seguro atravesar esa zona en barco por si se equivocan. Y la mayor naviera, que es Maersk, ya ha dicho que por ahí no viene. Luego lo que compréis en el Express a partir de ahora, además de tardar 10 días más, va a costar el doble. Y MSC, que es la siguiente, ha dicho que tampoco pasa sus contenedores por allí. Luego las cosas italianas, pues igual también tardan un poquito más. Entonces, el mundo está constantemente ajustándose. ¿Y esto tiene algo que ver con China? Sí, lo veremos en la última diapositiva. ¿Os imagináis cómo sería vuestro mundo sin satélites? ¿Os imagináis que no funcionará el GPS del móvil? Claro, no funciona el GPS del móvil, deja de funcionar Netflix, deja de se caer WhatsApp. El otro día Netflix tuvo un apagón mundial. Yo pensaba que no había pagado la cuota, entré en Twitter, que es la manera de informarse, y había un comentario de: no hay derecho, estoy muy deprimido, si no hay Twitter, si no Felipe hay Netflix, paga. Felipe paga, no, que tengamos era una Netflix. caída mundial. Pero claro, todo eso porque se caen los satélites. ¿Quién es el dueño de los satélites? Pues es que irrisoriamente es el mismo que ha comprado Twitter, y por eso le pone una X, porque sus satélites se llaman X. ¿Cuál es la innovación de Elon Musk con los satélites? Se aprovecha de un conocimiento nazi, el de Wernher von Braun, que lleva el satélite a la Luna. Los americanos llevan a un hombre a la Luna, van 5 misiones a la Luna, para ganarle 4 de 5 carreras espaciales, perdón, para ganar la última carrera espacial, porque las 4 primeras la habían ganado los rusos, y ya no hacen más porque la NASA es una empresa en quiebra y eso no vale para nada. Pero claro, llegan los privados, entre otros Virgin o Elon Musk, y dicen: bueno, yo voy a seguir con esto, tengo mucho dinero, te voy a montar una empresa para la inmortalidad, otra para los viajes al espacio, otra para la criopreservación. Bueno, y volviendo al tema de los viajes al espacio, consigue 2 cosas: una, hacer cohetes espaciales muy anchos, y otra, hacer cohetes espaciales que pueden volver, que pueden aterrizar, que es, vamos, una cosa súper innovadora. Pero claro, es que esos cohetes espaciales se mueven gracias a estos satélites. Entonces, estos satélites sirven para los cohetes, para el internet de Starlink, que te puedes comprar por 50 euros al mes, para los tweets. Es decir, que al final todas las industrias están relacionadas. Cuando ahora vemos un discurso racista de los movimientos migratorios que han existido a lo largo de la humanidad, este gráfico solo lo he puesto para demostrar cuán importantes son los movimientos migratorios en la historia. Ya sabéis lo que son las empresas que se denominan unicornios. Son las que valen más de 1.000 millones de euros
o un billón gringo. Ya sabéis que el billón gringo no es el billón occidental. Y por tanto, ¿cuántos unicornios hay en España? Pues sí, en España no sé si hay 2 o 3. ¿Cuántos hay en Estados Unidos? ¿De dónde ha nacido el talento para crear un unicornio? De aquí, de mucha gente que se juntan. ¿Cuántos unicornios hay en China? China está poblada de unicornios. Lo que pasa es que en España todos queremos ser funcionarios, y yo el primero, y aquí nadie se pega por crear unicornios. 2 políticos muy importantes de un partido que no voy a citar han dejado su escaño en el Congreso de los Diputados, y yo les preguntaba, ¿qué vas a hacer ahora? No, yo ya ahora tengo que reinventarme, y mi misión es crear un unicornio tecnológico basado en, y lo que me ha contado, pues no os lo voy a contar porque sería su conferencia, no la mía. Y digo, joder, qué tío más interesante, hombre, pues ahora va a estar intentando crear un unicornio. Pues todo eso se crea gracias al talento. ¿Y por qué es tan importante el valor de los migrantes para crear talento en las compañías tecnológicas? No lo digo yo, lo dice el gráfico. Probablemente, y aquí sí que podríamos decir algo el profesor Ramírez Ruiz y yo, precisamente por el aporte cultural. En España hablamos de paridad, que está muy bien, pero hay que ir ya a la paridad 3.0. ¿Y cuál es la paridad 3.0? Donde además de que haya equipos paritarios de mujeres y hombres, haya equipos con personas de muchos orígenes culturales distintos. Si tú coges las tecnológicas y pinchas en el Who is Who, además de que normalmente sí suelen tener paridad, suele haber mucho origen cultural diferente. Si tú coges una empresa vintage, pues suelen ser hombres mayores del mismo lugar, con cariño y respeto siempre. Esa es la diferencia entre los unicornios y las empresas vintage. Y ahora sí, ya que voy a ir terminando. Ese es el mapa del mundo. Si ponemos a la gente dónde está en el mundo, pues veréis que la gente no está en Europa, ni está en Estados Unidos, ni está en Brasil, ni mucho menos en Canadá. La gente está en China y está en India. Y no os olvidéis que para hablar de transhumanismo, de criopreservación, de viajes al espacio, de algoritmos, de inteligencia artificial, de vehículos autónomos, de coches que vuelan, primero tenemos que prepararnos culturalmente. 2, no os olvidéis que todas las tecnologías están relacionadas. ¿Conocéis los drones de DJI? ¿Conocéis las cámaras Insta, que son chinas y que son las mejores para hacer fotos y que luego un algoritmo de inteligencia artificial te monte los vídeos? Bueno, pues el primo del dueño de DJI ha aprovechado la información de los drones de DJI para montar la empresa eHang, que son los drones que llevan a personas. Y todo eso nace gracias a que en China sí están dispuestos a compartir algo tan simple, tan nimio o tan personal como los datos. Y por tanto, el mundo está ahí y no en el otro lado. He dicho, termino. Muchas gracias.